Hoy vamos a ver un pasaje bíblico que, como todos, nos deja grande enseñanza. Dios, por medio de su palabra, nos instruye todos los días, nos da directrices, nos hace recordatorios, porque Él es un Padre que está siempre pendiente de nosotros, sus hijos, para que actuemos en su voluntad y seamos bendecidos. Vamos a leer en el libro de Josué, en el capítulo 6. Dice así: Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. ¿En qué tiempo nos encontramos en esta narración bíblica histórica? Porque esto es historia. Nos encontramos en el tiempo en que Israel ya ha sido en el desierto formado como una nación con preceptos que Dios dictó a Moisés, y Moisés repitió al pueblo, y el pueblo admitió recibirlos y cumplirlos. Había pasado desde que salieron rumbo a Canaán, a la tierra que Dios había prometido a Abraham. Habían pasado más de 40 años, porque en el inicio de la travesía, recordemos que ellos, la falta de fe y el informe que trajeron de la tierra provocó que el pueblo fallara en la fe, la confianza en Dios, a pesar de todo lo que Dios había hecho en el trayecto, les había bendecido tanto, había sido de gran, Dios se había manifestado de tantas maneras, pero el pueblo no creyó. Y a causa de eso fue castigado con 40 años en el desierto. Y después de eso, nosotros nos encontramos con que Moisés muere y Josué es el encargado de llevar el pueblo literalmente a la conquista, cruzar el río Jordán. En ese contexto encontramos esta historia de la toma de Jericó. Jericó era una ciudad que estaba al occidente del Jordán, y era la primera ciudad grande y muy fortificada comparativamente con todo lo que existía en esos alrededores, en esos reinos. Era lo primero que estaba en Canaán. Cuando el pueblo creyó a Dios, esta segunda incursión dirigida, el cruce por Josué, se encuentra inmediatamente con un problema, vamos a decir, mediando humanamente y comparativamente un enorme problema, porque se encuentra que tiene que conquistar una ciudad que está muy apetrechada, está en un lugar estratégico, en una altura, está rodeada de muros, es una ciudad muy antigua, organizada, que era considerada en ese tiempo una de las mayores ciudades, ¿no es cierto?, de todo el territorio de Canaán. Y para ellos, que eran una
una ciudad compuesta por tribus, las tribus de cada uno de los hijos de Jacob, ¿no es cierto? Pudo haber sido algo muy atemorizante y era lógico. Lógico si no hubiesen tenido la tremenda experiencia que Dios les había hecho vivir a esta generación que iba a cruzar, como el recordatorio de lo que había ocurrido con la anterior generación que no cruzó. Tantas maravillas, milagros poderosos, demostraciones de poder de Dios, de la misericordia del Señor, de su gracia derramada, de su provisión, de su protección. Ellos tenían todo ese bagaje de experiencia. Y eso debió servirles para enfrentar esta problemática de poder empezar la tarea de la conquista, porque con Josué se empieza la conquista de la tierra prometida. Y encontramos aquí en este capítulo que Dios le da órdenes a Josué bastante poco común, porque en un enfrentamiento de lo que se preocupan los jefes son principalmente de la organización y de las estrategias, ¿no es cierto?, para tomar el lugar indicado. Pero aquí el Señor le da una estrategia insólita. Solo les dice que tienen que rodear la ciudad que estaba, ¿no es cierto?, en alto, amurallada. Por lo tanto, ellos podían rodearla por la parte de abajo, por el llano abajo, podían rodearla. Estaban ellos fuera de la ciudad. Rodear la ciudad por una cantidad de días. Y eso, si nosotros nos ponemos en el lugar de ellos, tiene que haber sido algo muy extraño. Y claro, con Dios las cosas son extrañas porque Dios se escapa a las lógicas, porque Él tiene todo poder, toda autoridad, y Él hace las cosas milagrosamente. Aún así nosotros, todas las habilidades que el Señor nos ha dado, debemos usarlas para organizarnos y tener estrategias para trabajar, ¿no es cierto? Pero así no olvidar nunca que la obra de Dios en las vidas nuestras normalmente es milagrosa. No tiene que ver mucho con lo que nosotros planeamos absolutamente, sino que Dios coloca su mano, su actividad y nos encontramos con muchas sorpresas, pero son sorpresas agradables. Les da esta orden entonces a Josué y al pueblo, y ellos, haciendo uso de toda fe, entonces hacen lo que Dios les había ordenado, del modo que Dios lo había ordenado. Bueno, Dios empieza a dar muchas lecciones, pero inmediatamente respecto de todas estas cosas. Voy a leer un poquito de otras órdenes que les dio el Señor también para la toma de Jericó. En el versículo 17 dice: y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella, solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Aquí le da otra orden. No debían ellos tomar nada para ello. Anatema quiere decir fuera de la comunión con Dios, y por lo tanto es un sinónimo de muerte, de maldición. Dice el 19: mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová.
Solo esas cosas de metal podían ser rescatadas, ¿no es cierto?, como botín, pero no para las personas, sino que iban a entrar en la... Consagrados, dice, sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Nosotros tenemos que entender, ¿no es cierto?, que este es un pueblo en formación y que asentándose en la tierra tenían que tener algún tipo de gobierno, ¿no es cierto? Y para cualquier gobierno se necesitan fondos. El dinero, la provisión económica siempre ha sido necesaria. Entonces, esto está dedicado, más adelante verían en qué Dios iba a designar estos tesoros dedicados a Él. Pero aquí solo les da esa orden. Y les da también, bueno, todo lo que Dios les dijo, ellos lo hicieron y en consecuencia tomaron la ciudad. Y la verdad que Israel no tomó la ciudad, todo el trabajo lo hizo Dios, porque milagrosamente, cumpliendo la orden que Dios le había dado, los muros cayeron y ellos pudieron tomar la ciudad con una estrategia que los habitantes de Jericó lo único que acumularon para sí fue miedo, terror, incógnita. No supieron cómo actuar, porque todo fue tan milagroso e inesperado, como nadie se lo podría haber imaginado. Es maravilloso conocer al Dios que hizo porque nosotros a ese mismo Dios, nuestro único Dios, lo vemos actuando y lo hemos visto actuando en nuestras vidas, en lo personal, individual, cada uno. Yo creo que puede identificarse con esta toma de Jericó como cuando Dios conquistó nuestra vida. ¿De dónde estábamos? Porque nosotros éramos lo mismo que los habitantes de Jericó. Estábamos alejados de Dios, este pueblo era idólatra, nosotros también, aun cuando no hubiésemos adorado imágenes, pero nuestro comportamiento egocéntrico, alejado de los preceptos de Dios, en rebeldía, nos transforman en parecernos muchísimo en el fondo a toda esta gente que vivía ahí. Y debe traer a nuestra reflexión, ¿no es cierto?, lo maravilloso de cuando Dios actúa. Nosotros no tenemos esta experiencia física, ¿no es cierto?, de ser tomadas ciudades y haber guerra y eso. Pero qué más grande guerra y qué más grande victoria y qué más grande desarrollo de cambio puede haber si no es lo que ha ocurrido en cada una de las vidas que ha venido y ha reconocido a Cristo como su Salvador. La destrucción de esta primera ciudad tiene mucho simbolismo, porque es el inicio de la obra de el asentamiento de un pueblo de Dios. Es el monumento de recordatorio de lo que es capaz de hacer nuestro Dios. Que como Él dice, Él es dueño de la tierra, soberano. La destrucción de esta ciudad es la destrucción de todo lo que el humano hace contraviniendo las órdenes del Señor. Porque estos pueblos, cuando Dios le dio la promesa a Abraham de darle esta tierra, le dijo que cuando le iba a dar tiempo y que a toda esta gente, pasado mucho tiempo por falta de arrepentimiento, por no considerar a Dios en su vida y por lo tanto ser idólatras y ser pueblos violentos, depravados, los iba a exterminar. Por lo tanto, hay una causal de por qué Dios quería que Jericó
fuera destruida absolutamente, porque el mal para Dios debe ser destruido absolutamente porque Él es santo, santo. Y el pueblo que Él iba conduciendo, se le había dado una orden: sed santos porque yo soy santo. Y se le había advertido que todo lo que había en esa tierra que iba a ser conquistada debía ser borrado, porque eran solamente influencias negativas que los apartarían del Señor. Por lo tanto, la destrucción de Jericó era como un monumento a lo que debería seguir haciéndose y una muestra de que Dios es tanto misericordioso, bondadoso, maravilloso con los que le buscan y obedecen su palabra, pero asimismo puede hacer juicio y lo hará un día en contra de todos los que no lo consideren en su vida. Y un día será anulado de este mundo, igual que Jericó, todo el mal. Toda la rebelión será erradicada. Y lo precioso es que nosotros estamos del lado de los vencedores. Estaremos celebrando en una tierra nueva. Es hermoso tener esta certeza, es un descanso para el corazón en medio de las dificultades, que sí tiene el creyente, pero tampoco quiere decir que el creyente vive una vida todo el tiempo atormentada y con pruebas. No, el Señor da largo tiempo de gozarse en Él y descansar. Así que gracias al Señor por su bondad infinita. Jericó no debía ser reconstruida, y así lo dice la última orden que le da a Josué, y Josué proclama al pueblo dirigido por el Señor, ¿no es cierto? Porque Josué, quien lo guiaba era el Espíritu Santo, ¿no es cierto? ¿Quién lo acompañaba? Es ese guerrero que se presentó a él antes del inicio de la conquista, Cristo, mismo Cristo lo acompañaba. Por lo tanto, lo que él hablaba era palabra de Dios. Y en el versículo 26 del capítulo 6, dice: en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó, sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Aquí Dios le hace decir esta prohibición, esta maldición, este aviso, porque Dios da avisos. De hecho, a nosotros nos da avisos, y al mundo entero a través del Evangelio da el aviso, da las pautas para la salvación. Dios no hace nada en oculto, escondido, para ver al hombre de pronto en algo malo y sorprenderlo y castigarlo. No, el Señor ha dejado toda la luz del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la noticia de la redención que es el Evangelio, la nueva que nosotros llevamos, ¿no es cierto?, de decir la verdad completa. El hombre es pecador, está destituido de la gloria de Dios, pero Cristo vino y pagó el precio del pecado, y tenemos que venir a Él, y Él nos perdona y coloca su justicia sobre nosotros. Eso es lo que el Evangelio nos enseña, y es algo tan liberador, tan liberador. Entonces le da esta advertencia a este pueblo, a Israel, que no pueden volver a reconstruir Jericó nunca. Y si alguien se atreve a hacerlo, le da clarito lo que le va a suceder. Le dice:
Maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. De repente es como raro lo que uno ve de lo que iba a suceder. Pero el Señor estaba anunciando esto y Dios nos deja estas lecciones para que entendamos que la palabra del Señor, cuando está dicha, se cumplirá, absolutamente. Que Dios lo sabe todo por todos los tiempos. Y vamos a ir a ver esto en Primera de Reyes 16:34. Primera de Reyes 16:34. En este capítulo de Primera de Reyes 16 nos encontramos con un rey gobernando. Ya está el reino dividido, está el reino del sur, Judá y parte de Benjamín, y el reino del norte con todas las otras 10 tribus. Y en el reino del norte tenemos aquí gobernando a un personaje nefasto, terrible, llamado Acab, uno de los peores reyes que tuvo el reino del norte. Un rey que llevó a la suma idolatría a Israel. Un tiempo en que el pueblo del norte se desvió tanto, porque el rey anterior que hubo, Jeroboam, temiendo que el pueblo Israel del norte pudiera ser influenciado después de la división del reino y volver a Judá a causa del templo, mandó hacer 2 lugares de adoración, uno bien al norte, en Dan, y uno lo más posible en el sur, casi en el límite con el reino de Judá al sur, en Betel. Y el pueblo se volvió idólatra y olvidó todos los mandamientos, los estatutos que aquí en Josué, en este pasaje que leímos anteriormente, el pueblo recordaba y trataba en lo posible de cumplir, porque ya había tenido una mala experiencia desobedeciendo lo que Dios les había ordenado. Pero en esta parte de la historia que sucede unos 500 años después, bajo el gobierno de Acab en el reino del norte, Israel estaba alejado totalmente, habían olvidado los preceptos del Señor. Habían hecho, según ellos no los habían olvidado, porque habían hecho una mezcla de adoraciones. Adoraban a Jehová, pero adoraban un montón de otros dioses. Y nosotros sabemos, ¿no es cierto? Y la palabra dice, le dijo a Israel, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. No te harás imágenes, ni nada semejante de lo que hay en el cielo ni en la tierra. No la adorarás, no te inclinarás ante ella. Eso tan importante, Israel lo pasó por alto e hizo una mezcla. Y en ese tiempo del gobierno de Acab ordena a un personaje que se llama Hiel. Versículo 34 del capítulo 16 dice, en su tiempo, Hiel de Betel reedificó a Jericó. A precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento. Y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. A veces pareciera que porque Dios dijo algo y pasó mucho tiempo no se va a cumplir. Pero la Biblia nos dice que el cielo y la tierra pasarán, pero todo lo dicho por el Señor, su palabra, no pasará. No pasará. Porque la palabra del Señor en ella está implícita
su carácter, su compromiso. Él mismo está implicado, que incluso dice que muchas cosas las hace por amor de su nombre. Entonces, este personaje acá no respetó nada de eso, y este personaje y él se atrevió a ir a reconstruir Jericó después de 500 años. Es raro que y él, aún que el rey lo mandara, quisiera hacer esta empresa. Seguramente le pagaron muy bien. Es raro, ¿por qué? Porque él era de Betel. Y Betel era un lugar que tenía antecedentes históricos de adoración al Dios verdadero. Abraham, por primera vez cuando estuvo en Canaán, hizo allí un altar, el primer altar para la adoración a Dios. Después Jacob hizo también altar allí, y Dios se manifestó en Betel a Jacob de una forma extraordinaria. No sé si ustedes recuerdan el pasaje donde Dios le muestra una escalera al cielo. Manifestaciones lindas. Cuando recién entraron a la tierra, Betel fue un lugar importante también, muy importante. Un lugar que fue enseñado, ministrado en este recorrido que hacía Samuel. Y este hombre y él era de Betel. Como toda esa instrucción, parte de la historia, porque en ese tiempo toda la transmisión oral era lo importantísimo. Los hombres transmitían todo lo que podían a las generaciones venideras. Es más, Israel, por el orgullo, por la permanencia de su tribu, de su nombre, transmitían a las generaciones todo lo que podían. Pero y él tiene que haber sabido, o pongámonos en el caso más terrible, que vivió en una familia tan despreocupada que nunca le enseñó nada. Y él se atrevió. La Biblia no nos dice por qué lo hizo, pero él tenía que saber que quien reconstruyera Jericó, porque fue una empresa especial que Acab mandó, por alguna razón. Una razón. La más amplia rebelión sobre todo lo que Dios había establecido. Dios dijo, no reconstruyan Jericó, pues yo lo voy a mandar a reconstruir. Yo soy Acab. Y él fue el instrumento que usó Acab para ir más allá de los preceptos y los mandatos y la autoridad del Señor. Pero como Dios no miente y puede pasar mucho tiempo, pero Él lo recuerda todo, Él lo ve todo en presente. Se cumplió tal cual como Dios había dicho por medio de Josué. Dice, en su tiempo y él de Betel reedificó a Jericó a precio de la vida de Ahiram, su primogénito, echó el cimiento. La Biblia no especifica cómo murió, pero en la construcción, tal vez un accidente, su hijo murió. Y posiblemente murió de una forma bien trágica. Y dice luego, y a precio de la vida de Segú, su hijo menor puso sus puertas. Es decir, al inicio de la obra murió su hijo mayor. Y él continuó, no paró de hacer la obra que le había mandado el rey. Obedeció a Acab y no hizo como, por ejemplo, hizo Pedro y Juan. Cuando les prohibieron, los tomaron presos y les prohibieron salir a hablar de este Jesús de Nazaret, resucitado de entre los muertos. Y a todo riesgo, dijeron, es necesario obedecer a Dios
antes que a los hombres. Y él no hizo eso, obedeció al hombre, a Acab. Y recibió lo que Dios había avisado, no era una sorpresa, Dios lo había dicho. Y murieron sus 2 hijos. Estas son lecciones grandes que el Señor nos deja. Todos esos simbolismos que quiso dejar Dios, ¿no es cierto?, que son muchísimos en la destrucción de Jericó y en la no vuelta a reconstrucción, espiritualmente nos hablan y nos dan lecciones a nosotros. No queramos reconstruir Jericó. Cuando vinimos al Señor, el Señor nos hizo nueva criatura. Destruyó en nosotros esa tendencia de continuo al pecado. Nos dio armas para vencer el pecado, para vivir en santidad. Nos ha traído para compartir con Él toda su riqueza, un futuro esplendoroso en gloria. No queramos volver atrás y reconstruir lo que Dios ya derribó. Alegrémonos en nuestra nueva vida. Tengamos en consideración lo que Dios ha ordenado, porque todo lo que Él nos dice es para nuestro bien, es por amor, para preservarnos del mal. No volvamos como Hiel obedeciendo a hombres, a construir cosas que no son la voluntad del Señor. Hagamos el uso de la fe que Dios colocó en ese momento en Israel, en Josué, para que cuando veamos esos muros grandes, esa oposición que a veces está tan bien orquestada, la fe sea multiplicada en nuestro corazón y enfrentemos con el Dios maravilloso que es todopoderoso. Sin olvidar que Dios, así como hizo esta prohibición de no reconstruir Jericó, también les dio promesas maravillosas. Si le obedecían, iba a estar Él en medio de ellos, les iba a dirigir, les iba a hacer tener victoria en todas las batallas, tomar todo el territorio, sacar toda la idolatría, sacar los pueblos que negaban al único Dios verdadero. Dios iba a estar ahí con ellos. Eran promesas hermosas. Son las mismas promesas para nosotros. Tenemos tanto contra qué luchar en este mundo para vivir bajo los preceptos de Dios. Tantas tendencias, opiniones, pensamientos, tanto ofrecimiento de distintas maneras de vivir lejos de Dios. Pero nosotros sabemos por la palabra que siempre que el hombre se aleja de Dios, siempre que no considera su palabra, siempre que quiere vivir en su fuerza y en su voluntad, no le vendrán cosas buenas. A veces, como decía David, reclamaba en un momento de debilidad, ¿por qué prospera el impío? A veces vemos que pareciera que la gente que hace mal y que está fuera de la voluntad del Señor y absolutamente y de frente en rebeldía, no les va mal. Pero Malaquías nos enseña que habrá un día en que se verá la diferencia entre el que busca al Señor y el que se ha rebelado contra Él. Nosotros tenemos una meta.
Cristo es nuestra meta. La presencia de Cristo y vivir en su presencia es nuestra meta. La palabra nos habla de cosas maravillosas que van a ver cuando estemos con Cristo. Pero la esencia de la meta, el deseo central de la meta en nuestros corazones es estar con Cristo, ver a Cristo. Él es la persona a la que queremos llegar un día. Gracias a Dios por todas las bendiciones que nos tiene. Una tierra hermosa, perfecta, sin pecado. Eso es parte del cielo. Pero el cielo mismo es Cristo. Es poder llegar a su presencia. Ese es el cielo. Esa es la meta. Cristo es la meta. Entonces, debemos, cada vez que nos enfrentamos a la palabra del Señor, nosotros podemos decir, esto ocurrió, a ver, lo de Josué hace 3.500 años. Lo de donde se cumplió esta maldición habían pasado 500 años. Hasta nosotros, hace 3.000 años. ¿Habrá cambiado Dios? Mire cómo tenemos inmediatamente este parámetro de que la palabra de Dios permanece para siempre. Mire cuántos años han pasado. Y la palabra del Señor sigue en pie. Sigue siendo fiel. Por su grande misericordia, Él ha permitido que llegue a nosotros. El pueblo de Israel falló en tener sacerdotes que no dejaran de enseñar todos los preceptos de Dios. En el reino del norte, los sacerdotes ya no eran levitas, sino que los que había elegido Jeroboam, o sea, al mejor pastor. ¿Cómo podía este pueblo estar cerca de los preceptos de Dios si no había quien dirigiera en el aspecto religioso al pueblo? Hoy día esa es nuestra exigencia, nuestra meta, poder compartir lo que la palabra del Señor ordena para que vivamos vidas en su voluntad y vidas bendecidas y con esperanza absoluta, una certeza absoluta de que todo lo que el Señor ha dicho y ha prometido para nosotros será una realidad porque Él lo dijo. Nada de lo que está escrito dejará de ser una verdad. Hasta aquí todo ha sido verdad y ya queda muy poco. Que el Señor nos ayude a vivir en su presencia y que este ejemplo de fe de Israel podamos recordarlo en el momento de los desafíos. Y que este ejemplo de Hiel nos ayude a ver que Dios no cambia y que lo que Él prohíbe hay que considerarlo en nuestra vida y no hacerlo. Tenemos tantas promesas maravillosas que deberíamos estar el día entero gozándonos en ellas, recordándolas, buscando que el Espíritu Santo haga obra poderosa en nosotros para que nuestra vida viva en función de estar en el centro de la voluntad de Dios. Ocupar nuestra mente y corazón en eso. Y no en tomar cosas de afuera. Porque lo de afuera trae muerte. Pero estar pegado a la vid y tomando esta agua preciosa, este pan del cielo que es su palabra, meditando en ella,
tendremos vida. No reconstruyamos Jericó. No. Que nuestro pasado quede como un testimonio personal al que miremos solamente para comparar con la gloria mostrada en Cristo en nuestras vidas, que nos hace hecho parte de un pueblo, una nación que tiene su ciudadanía en el cielo.